¿Has sentido alguna vez que no perteneces a este mundo? ¿Que tu alma lleva consigo el peso de una existencia que no eligió conscientemente? Chico Xavier, el médium más extraordinario que Brasil haya conocido, nos reveló una verdad que estremece los cimientos de nuestra comprensión sobre la vida y la muerte. Algunas almas regresan contra su voluntad. Esta no es una simple teoría espiritual. Es una revelación que cambió para siempre la forma en que entendemos el proceso de reencarnación y que explica por qué tantas personas sienten un vacío existencial profundo, una melancolía inexplicable que las acompaña desde la infancia, como si llevaran consigo el eco de una despedida forzada del plano espiritual. Francisco Cándido Xavier, conocido cariñosamente como Chico Xavier, no solo fue un canal entre dos mundos, sino un puente sagrado que nos permitió comprender los misterios más profundos del alma humana. A través de sus más de 400 libros psicografiados, los espíritus superiores nos han enseñado que el proceso de reencarnación no siempre es una elección libre y consciente. Existe una realidad oculta que pocas almas comprenden: el retorno forzoso. Imagina por un momento que eres un espíritu que ha encontrado la paz en los planos superiores. Has superado tus apegos terrenales, has sanado tus heridas emocionales, has alcanzado un estado de serenidad que trasciende cualquier descripción humana. Pero de repente, las leyes cósmicas, los lazos kármicos no resueltos o las necesidades evolutivas de otros seres queridos te arrastran nuevamente hacia la materia densa. Es como ser despertado violentamente de un sueño hermoso para enfrentar una realidad que ya no deseas experimentar. Esta revelación nos lleva a comprender por qué algunas personas nacen con una profunda nostalgia espiritual, por qué ciertos niños lloran sin razón aparente, por qué algunos individuos sienten desde muy temprana edad que este mundo es solo un lugar de paso, una estación temporal en un viaje que preferirían no estar haciendo. Es el alma recordando, en los rincones más profundos de su ser, que fue traída de vuelta contra su voluntad superior. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos enseñó que la reencarnación es un proceso de evolución, pero Chico Xavier nos mostró que esta evolución a veces requiere sacrificios que van más allá de nuestra comprensión humana. Los espíritus superiores que se comunicaron a través de él nos explicaron que existen diferentes tipos de retorno. El retorno por amor, donde el espíritu acepta regresar para ayudar a otros. El retorno por deuda, donde las leyes del karma exigen una reparación. Y el retorno forzoso, donde las circunstancias espirituales no dejan otra opción. Pero ¿cómo reconocer si eres una de estas almas que regresaron contra su voluntad? Los síntomas son claros y profundos. Sientes una desconexión constante con la realidad material, como si fueras un extranjero en tu propio cuerpo. Experimentas una melancolía que no tiene origen en tu vida actual, una tristeza que viene de lo más profundo de tu ser y que no puede ser explicada por las circunstancias presentes. Tienes sueños recurrentes de lugares que no pertenecen a este mundo, visiones de paisajes etéreos que tu mente racional no puede comprender, pero que tu alma reconoce como hogar. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, habló del inconsciente colectivo, pero lo que Chico Xavier nos reveló va más allá. Existe una memoria del alma que trasciende las experiencias terrestres. Esta memoria lleva consigo no solo las vivencias de vidas pasadas, sino también los recuerdos del plano espiritual, incluyendo el momento doloroso de la partida forzada. Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, pero no comprendió que lo que realmente había muerto era nuestra conexión consciente con lo divino. Las almas que regresan contra su voluntad llevan consigo una herida especial, la desconexión forzada de la fuente espiritual. Es como si fueran flores arrancadas de su jardín celestial y plantadas en tierra extraña, manteniendo la vida, pero perdiendo parte de su esencia original. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, nos enseñó que el sufrimiento tiene sentido cuando encontramos un propósito, pero las almas que retornan forzosamente enfrentan un desafío único: encontrar sentido en una existencia que no eligieron conscientemente. Su propósito no es personal, sino cósmico. Son guerreros espirituales enviados en misiones que trascienden su propia voluntad. Los espíritus superiores que se comunicaron a través de Chico Xavier nos explicaron que estas almas
suelen tener una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural. Pueden percibir energías, tener premoniciones, experimentar fenómenos paranormales desde temprana edad. No es casualidad. Su conexión con el plano espiritual nunca se cortó completamente, porque su regreso no fue una elección natural, sino una imposición cósmica. Esta revelación nos ayuda a entender por qué algunas personas sienten que están viviendo la vida de otro, por qué ciertos individuos tienen una sabiduría que no corresponde a su edad o experiencia, por qué algunos seres humanos parecen llevar consigo una antigua melancolía que no puede ser sanada con terapias convencionales. Es el alma llorando por un hogar que fue obligada a abandonar. Aristóteles habló de la causa eficiente, pero en el caso de las almas que retornan forzosamente, la causa eficiente no es su propia voluntad, sino la necesidad cósmica. Son instrumentos del universo, enviados para cumplir misiones específicas, sanar heridas familiares, romper patrones kármicos, ser catalizadores de transformación en otros seres. Kant nos enseñó sobre el imperativo categórico, pero estas almas viven bajo un imperativo cósmico que trasciende su propia moral individual. Su deber no es hacia sí mismas, sino hacia el plan divino universal. Son sacrificadas en el altar de la evolución colectiva, y su sufrimiento individual contribuye al crecimiento espiritual de toda la humanidad. Esta comprensión profunda nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo pueden estas almas encontrar paz en una existencia que no eligieron? La respuesta, según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, radica en la aceptación consciente de su misión cósmica y en la comprensión de que su sacrificio voluntario en el plano espiritual se convierte en un acto de amor universal en el plano material. El proceso de despertar de estas almas es particularmente doloroso porque implica recordar no solo quiénes eran antes de regresar, sino también por qué fueron enviadas de vuelta. Es un despertar que viene acompañado de una profunda responsabilidad espiritual y de la comprensión de que su vida actual es solo un capítulo en una historia cósmica mucho más amplia. Pero adentrémonos más profundamente en esta revelación que Chico Xavier nos trajo desde los planos superiores. ¿Cómo funciona exactamente este proceso de retorno contra la voluntad del alma? Los espíritus superiores nos han explicado que existe una mecánica cósmica invisible que opera más allá de nuestra comprensión humana. Una red de conexiones energéticas que puede arrastrar a un espíritu de vuelta a la encarnación, incluso cuando ha alcanzado estados de evolución que ya no requieren la experiencia terrestre. Esta mecánica espiritual opera a través de lo que los mentores espirituales llaman cordones kármicos magnéticos. Imagina hilos invisibles que conectan a las almas a través del tiempo y el espacio, creando una red de responsabilidades y compromisos que trascienden la muerte física. Cuando un espíritu se desencarna y asciende a planos superiores, estos cordones permanecen activos, pulsando con la energía de las deudas no saldadas, los amores no correspondidos, las misiones no cumplidas y las lecciones no aprendidas de aquellos que dejó atrás. El médium más extraordinario de Brasil nos reveló que estos cordones actúan como imanes espirituales. Un alma puede estar experimentando la más sublime de las existencias en los planos etéricos, rodeada de luz, amor y comprensión cósmica. Pero si uno de estos cordones se activa intensamente, puede generar una fuerza de atracción irresistible que literalmente succiona al espíritu de vuelta hacia la densidad material. ¿Pero qué activa estos cordones magnéticos? Los espíritus superiores que se comunicaron a través de Chico Xavier nos explicaron que existen varios detonantes. El más poderoso es el amor desesperado de un ser querido encarnado que no puede aceptar la pérdida. Cuando alguien llora desconsoladamente por un alma que ya partió, cuando se aferra a su memoria con tal intensidad que su dolor se convierte en una fuerza magnética, puede literalmente atraer de vuelta a ese espíritu contra su voluntad evolutiva. Otro detonante es la culpa no resuelta. Cuando un espíritu desencarna llevando consigo el peso de acciones que causaron sufrimiento a otros, y esos otros continúan sufriendo en el plano material, se crea un cordón de responsabilidad que puede activarse años o incluso décadas después de la muerte física. El universo, en su infinita sabiduría y justicia,
no permite que ningún desequilibrio permanezca sin corrección. Carl Jung habló de la sincronicidad, pero lo que Chico Xavier nos reveló va más allá. Existe una sincronicidad kármica que opera a través de las dimensiones. Cuando las circunstancias universales se alinean de una manera específica, cuando el dolor de los encarnados alcanza un punto crítico, cuando las lecciones pendientes se vuelven urgentes para la evolución colectiva, los cordones magnéticos se activan simultáneamente, creando una fuerza irresistible que arrastra al espíritu de vuelta. Pero aquí reside uno de los misterios más profundos que los mentores espirituales compartieron. El alma que regresa forzosamente no pierde completamente su libre albedrío. En los momentos previos al retorno, se le presenta una elección cósmica. Puede resistir la atracción magnética y permanecer en los planos superiores, pero esto significará que aquellos que la necesitan en la Tierra continuarán sufriendo, que las deudas kármicas permanecerán sin saldar, que las oportunidades evolutivas se perderán para siempre. Es aquí donde el amor más puro se manifiesta. La mayoría de estas almas evolucionadas, aunque no deseen regresar, eligen el sacrificio por amor, se convierten en mártires espirituales, renunciando a su propia felicidad etérica para servir al plan divino y aliviar el sufrimiento de otros. Este es el acto de amor más sublime que puede realizar un espíritu. Elegir conscientemente el sufrimiento propio para evitar el sufrimiento ajeno. Viktor Frankl nos enseñó que el sufrimiento solo tiene sentido cuando encontramos un propósito en él. Estas almas que regresan contra su voluntad llevan consigo un propósito cósmico que trasciende cualquier comprensión humana. No son víctimas del destino, sino heroínas espirituales que han aceptado misiones imposibles por amor a la humanidad. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, pero no comprendió que lo que realmente necesitaba morir era el ego individual para dar nacimiento al propósito universal. Las almas que retornan forzosamente han experimentado esta muerte mística en los planos superiores, han trascendido el ego personal y por eso pueden aceptar misiones que para una conciencia individual serían imposibles de soportar. Los espíritus superiores nos explicaron que estas almas traen consigo dones especiales. Al haber permanecido conectadas con los planos etéricos durante su resistencia al retorno, conservan habilidades que otros espíritus pierden al encarnarse. Pueden tener dones de sanación, capacidades mediúmnicas, intuición desarrollada o una comprensión espiritual que va más allá de su edad cronológica. Aristóteles habló de la potencia y el acto, pero en el caso de estas almas, su potencia espiritual permanece parcialmente activada incluso en el plano material. Es como si llevaran consigo una ventana abierta al mundo espiritual, lo que les permite ser puentes entre las dimensiones, canales de luz en un mundo de densidad material. Kant nos enseñó sobre el imperativo categórico, pero estas almas viven bajo un imperativo cósmico que trasciende toda moral humana. Su deber no es hacia las leyes terrestres, sino hacia las leyes universales del amor y la evolución. Son instrumentos del cosmos, enviadas para cumplir misiones específicas que solo ellas pueden realizar. Pero esta condición especial también trae consigo desafíos únicos. Al mantener una conexión parcial con los planos superiores, estas almas son extremadamente sensibles a las energías densas del mundo material. Pueden sufrir de una forma de nostalgia cósmica que ninguna terapia terrestre puede curar completamente. Es el alma llorando por un hogar que fue obligada a abandonar, pero que sabe que algún día podrá recuperar. Los mentores espirituales que se comunicaron a través de Chico Xavier nos advirtieron que estas almas necesitan cuidados especiales. Al ser más sensibles energéticamente, son más vulnerables a las influencias negativas, a las energías parasitarias, a los ataques espirituales. Por eso desarrollan desde temprana edad una intuición especial para reconocer el peligro energético y buscar protección espiritual. Esta revelación nos lleva a comprender por qué algunas personas sienten desde la infancia que tienen una misión especial que cumplir, por qué ciertos individuos experimentan una urgencia espiritual que no pueden explicar racionalmente, por qué algunos seres humanos parecen llevar consigo una sabiduría ancestral que no corresponde a su experiencia de vida actual. Es la memoria del alma recordando no solo quién era antes de regresar, sino también por qué aceptó regresar.
Es la conciencia cósmica despertando gradualmente en un cuerpo físico que inicialmente se siente como una prisión, pero que gradualmente se convierte en un templo sagrado desde el cual puede servir a la humanidad. Ahora que comprendemos la mecánica oculta de este proceso, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede un alma reconocer que ha regresado contra su voluntad? Los espíritus superiores que se comunicaron a través de Chico Xavier nos han proporcionado señales claras, síntomas del alma que ninguna ciencia terrestre puede explicar completamente, pero que la sabiduría espiritual puede descifrar con precisión asombrosa. El primer signo es la melancolía inexplicable que acompaña a estas almas desde la más tierna infancia. No es una tristeza común, causada por circunstancias externas, sino una nostalgia profunda que parece venir de otro mundo. Es como si el alma llevara consigo el eco de una despedida que nunca quiso dar, el recuerdo borroso de una felicidad que fue interrumpida abruptamente. Esta melancolía no puede ser curada con alegría material porque no tiene origen en el plano físico. Carl Jung nos habló del inconsciente personal y colectivo, pero lo que estas almas experimentan va más allá. Es el inconsciente cósmico despertando gradualmente. Tienen sueños que no pertenecen a su experiencia terrestre, visiones de paisajes etéricos que su mente racional no puede ubicar, pero que su alma reconoce como hogar. Durante la infancia, pueden hablar de el lugar donde vivía antes, describir seres de luz que las acompañaban o llorar sin razón aparente pidiendo volver a casa. El segundo signo es una sensibilidad energética extrema. Estas almas pueden percibir las emociones de otros como si fueran propias. Sienten dolor físico cuando están cerca de personas que sufren. Experimentan malestar en lugares con energías densas. No es empatía común, sino una permeabilidad espiritual que viene de haber mantenido conexiones activas with los planos superiores durante su resistencia al retorno. Los mentores espirituales nos explicaron que estas almas traen consigo lo que podríamos llamar cicatrices etéricas. Son marcas energéticas que se forman durante el proceso traumático de separación forzada del plano espiritual. Estas cicatrices se manifiestan como fobias inexplicables, miedos irracionales o una aversión instintiva a ciertos lugares, personas o situaciones que representan simbólicamente el momento de la separación. Viktor Frankl descubrió que el sentido de la vida puede encontrarse incluso en las circunstancias más adversas, pero estas almas enfrentan un desafío único. Deben encontrar sentido en una existencia que inicialmente perciben como una imposición. Su proceso de despertar espiritual no es gradual como en otros casos, sino explosivo, como si una compuerta se abriera súbitamente, liberando memorias y comprensiones que habían estado contenidas. Nietzsche proclamó que el superhombre debe crear sus propios valores, pero las almas que regresan forzosamente ya traen consigo un sistema de valores cósmico que entra en conflicto con los valores terrestres. Desde temprana edad, pueden cuestionar la importancia del dinero, la fama, el poder material, no por rebeldía adolescente, sino por una comprensión innata de que existen realidades más importantes. El tercer signo es una conexión natural con lo sobrenatural. Estas almas pueden ver auras, percibir espíritus, tener premoniciones o experimentar fenómenos paranormales sin buscarlos conscientemente. Su canal mediúmnico permanece parcialmente abierto porque su separación del plano espiritual nunca fue completa. Es como si llevaran consigo una ventana entreabierta al mundo invisible. Aristóteles nos enseñó que la realidad se comprende a través de la razón, pero estas almas conocen una forma de comprensión que trasciende la lógica, la gnosis directa. Pueden saber cosas sin haberlas aprendido, comprender verdades profundas sin haber estudiado filosofía, o tener una sabiduría que no corresponde a su edad o experiencia. Es la memoria del alma manifestándose a través de la conciencia terrestre. Los espíritus superiores nos revelaron que estas almas suelen experimentar lo que podríamos llamar crisis espirituales prematuras. Mientras otros individuos pueden vivir décadas sin cuestionar el propósito de la existencia, estas almas enfrentan crisis existenciales desde la adolescencia o incluso la infancia. Se preguntan por qué están aquí, cuál es su misión, por qué sienten que no pertenecen a este mundo. Kant nos habló de la razón práctica,
Pero estas almas operan desde una razón cósmica que a menudo entra en conflicto con la razón práctica terrestre. Pueden tomar decisiones que parecen ilógicas desde una perspectiva material, pero que tienen perfecto sentido desde una perspectiva espiritual. Eligen carreras que permiten servir a otros en lugar de acumular riqueza. Buscan relaciones basadas en conexiones del alma en lugar de conveniencias sociales. El cuarto signo es una relación particular con el sufrimiento. Estas almas no solo experimentan su propio dolor con mayor intensidad, sino que también sienten el sufrimiento ajeno como propio. Pueden llorar por tragedias que ocurren en otros continentes, sentir angustia por la destrucción del medio ambiente, o experimentar dolor físico cuando ven injusticias. Es como si llevaran consigo una porción del dolor cósmico universal. Pero aquí reside una paradoja hermosa. Aunque estas almas experimentan mayor sufrimiento, también tienen acceso a fuentes de consolación que otros no poseen. Pueden recibir inspiración directa de sus guías espirituales, experimentar momentos de éxtasis místico o tener visiones que les recuerdan su verdadera naturaleza y propósito. Es como si el universo las compensara por su sacrificio con dones especiales. Los mentores espirituales nos explicaron que estas almas suelen tener sueños lúcidos frecuentes, experiencias de proyección astral espontáneas o visiones durante la meditación. No es porque busquen conscientemente estas experiencias, sino porque su conexión con los planos superiores nunca se cerró completamente. Durante el sueño, cuando las barreras de la mente racional se relajan, pueden volver temporalmente a su verdadero hogar espiritual. El quinto signo es una urgencia espiritual constante. Estas almas sienten que el tiempo se agota, que tienen una misión que cumplir y que cada día que pasa sin progreso espiritual es un día perdido. No es ansiedad neurótica, sino una urgencia cósmica que viene de saber, en algún nivel profundo, que su tiempo en la tierra está contado y que deben aprovechar cada momento para servir al plan divino. Esta urgencia las lleva a buscar constantemente conocimiento espiritual, a explorar diferentes tradiciones místicas, a experimentar con técnicas de elevación de conciencia. No son buscadores casuales, sino almas sedientas que buscan recordar quiénes realmente son y por qué están aquí. Es una búsqueda que puede parecer obsesiva desde el exterior, pero que es absolutamente necesaria para su equilibrio espiritual. Los espíritus superiores nos advirtieron que estas almas son particularmente vulnerables a lo que podríamos llamar ataques energéticos. Al mantener una conexión parcial con los planos superiores, emiten una luz que puede atraer entidades de baja vibración que buscan parasitar su energía. Por eso desarrollan instintivamente técnicas de protección espiritual. Pueden sentir cuando alguien tiene malas intenciones hacia ellas o experimentar drenaje energético en ciertos ambientes. Esta sensibilidad especial las convierte en detectores naturales de energías negativas, pero también en blancos preferenciales para aquellos que no comprenden su naturaleza especial. Pueden ser malinterpretadas como dramáticas, hipersensibles o desequilibradas, cuando en realidad están respondiendo a estímulos energéticos que otros no pueden percibir. El reconocimiento de estos signos es el primer paso hacia la aceptación consciente de su condición especial y el comienzo del proceso de despertar que les permitirá cumplir su misión cósmica con mayor eficiencia y menor sufrimiento personal. Ahora que has reconocido los signos y comprendido la naturaleza de tu condición especial, llegamos al punto más crucial de esta revelación. ¿Cómo puede un alma que regresó contra su voluntad no solo encontrar paz en su existencia terrestre, sino también activar su verdadero poder espiritual y cumplir su misión cósmica? Los espíritus superiores que se comunicaron a través de Chico Xavier nos han transmitido conocimientos que van más allá de la simple comprensión teórica. Nos han entregado herramientas prácticas de transformación espiritual. El primer paso hacia la liberación es la aceptación consciente. No se trata de resignación pasiva, sino de una aceptación activa y poderosa que transforma la resistencia en colaboración cósmica. Cuando un alma comprende que su regreso forzoso no fue una injusticia universal, sino una oportunidad suprema de servicio, toda su perspectiva cambia. Es como si se quitara una venda de los ojos y pudiera ver por primera vez el plan divino en toda su magnificencia. Carl Jung nos habló de la individuación
como el proceso de convertirse en lo que realmente somos. Pero para las almas que regresan forzosamente, la individuación incluye un componente cósmico. Deben individuarse no solo como seres humanos, sino como instrumentos conscientes del universo. Este proceso requiere una muerte simbólica del ego que se resiste y el nacimiento de una identidad superior que abraza su papel cósmico. Los mentores espirituales nos revelaron que estas almas poseen un don especial, la capacidad de transmutar el sufrimiento en luz. Al haber experimentado el dolor de la separación forzada, han desarrollado una comprensión única del sufrimiento universal. Pueden convertirse en sanadores extraordinarios, no solo de cuerpos físicos, sino de almas heridas. Su propio dolor se convierte en medicina para otros. Viktor Frankl descubrió que el sentido puede encontrarse incluso en las circunstancias más adversas, pero estas almas van más allá. Pueden crear sentido donde no lo hay. Pueden iluminar el camino para otros que se encuentran perdidos en la oscuridad existencial. Su propósito no es solo encontrar significado en su propia existencia, sino convertirse en faros de significado para toda la humanidad. Nietzsche proclamó que el superhombre debe superar todos los valores tradicionales, pero las almas que regresan forzosamente ya han trascendido los valores terrestres. Su desafío no es crear nuevos valores, sino encarnar los valores cósmicos en el plano material. Son puentes vivientes entre el cielo y la tierra, traductores de la sabiduría divina en lenguaje humano. Pero aquí llegamos a la revelación más poderosa que los espíritus superiores nos han transmitido. Existe una técnica ancestral de protección y activación espiritual que muy pocas almas en la tierra conocen. Esta técnica, preservada en los templos más sagrados del Tíbet y transmitida solo a iniciados de alto nivel, ha sido revelada ahora para estas almas especiales que necesitan herramientas excepcionales para cumplir su misión. La técnica se llama el cordón de luz cósmica y funciona de la siguiente manera. Cada noche, antes de dormir, el alma debe visualizar un cordón dorado que emerge desde su corazón y se extiende hasta el plano espiritual de donde fue traída. Este cordón no es solo una imagen mental, sino una conexión real que puede establecerse a través de la intención pura y el amor incondicional. Una vez establecido este cordón, el alma debe respirar luz dorada a través de él durante al menos 21 minutos, permitiendo que la energía del plano superior fluya hacia su cuerpo físico. Esta luz dorada no solo proporciona protección contra energías negativas, sino que también activa gradualmente las capacidades espirituales dormidas y facilita la comunicación con los guías espirituales. Aristóteles nos enseñó que la realidad se comprende a través de la experiencia, pero esta técnica trasciende la experiencia ordinaria. Durante la práctica, el alma puede experimentar visiones de su vida en el plano espiritual, recibir mensajes de sus mentores o incluso visitar temporalmente su verdadero hogar cósmico. Es como si el cordón funcionara como un túnel dimensional que permite viajes conscientes entre los planos. Los espíritus superiores nos advirtieron que esta técnica debe practicarse con pureza de intención y amor incondicional. No puede ser utilizada para fines egoístas o para escapar de las responsabilidades terrestres. Su propósito es fortalecer el alma para que pueda cumplir mejor su misión, no evadirla. Es una herramienta de empoderamiento espiritual, no de escapismo. Kant nos habló del imperativo categórico, pero esta técnica opera bajo lo que podríamos llamar imperativo cósmico. Al practicarla, el alma se compromete conscientemente a servir al plan divino con mayor eficiencia y menor sufrimiento personal. Es una forma de renovar el contrato cósmico que aceptó antes de regresar, pero ahora desde una perspectiva completamente consciente. La práctica regular de esta técnica produce transformaciones extraordinarias. El alma comienza a experimentar una paz que no depende de circunstancias externas. Desarrolla una intuición que le permite navegar los desafíos terrestres con sabiduría superior y manifiesta sincronicidades que facilitan el cumplimiento de su misión. Es como si el universo entero conspirara para apoyar su trabajo. Los mentores espirituales nos explicaron que estas almas están destinadas a convertirse en catalizadores de la nueva era espiritual que se aproxima. Su sufrimiento inicial no fue inútil,
sino una preparación necesaria para el papel que deben desempeñar como guías de la humanidad hacia niveles superiores de conciencia. Son las tropas de élite del ejército espiritual que está transformando el planeta, pero la técnica del cordón de luz cósmica requiere un complemento: el servicio desinteresado. Estas almas deben canalizar la energía que reciben del plano superior hacia el servicio a otros. Pueden convertirse en sanadores, maestros espirituales, artistas inspirados o simplemente seres humanos que irradian amor incondicional donde quiera que van. Carl Jung nos habló de la sombra como la parte oscura de la personalidad, pero estas almas deben trabajar con lo que podríamos llamar la sombra cósmica, la tendencia a sentirse superiores a otros seres humanos debido a su origen especial. La verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la humildad, en la capacidad de servir sin necesidad de reconocimiento. El despertar completo de estas almas ocurre cuando comprenden que su regreso forzoso fue, en realidad, el mayor honor que podían recibir. Fueron elegidas por el universo para misiones que solo ellas podían cumplir. Fueron consideradas lo suficientemente fuertes para soportar el sacrificio, lo suficientemente amorosas para elegir el servicio sobre la comodidad personal. Esta comprensión final transforma toda su existencia. Ya no se sienten víctimas del destino, sino colaboradoras conscientes del plan divino. Su melancolía inicial se convierte en compasión universal. Su sensibilidad extrema se transforma en herramienta de sanación. Su urgencia espiritual se canaliza hacia la acción transformadora. Y aquí reside la paradoja más bella. Cuando estas almas abrazan completamente su misión terrestre, cuando se entregan totalmente al servicio cósmico, recuperan la conexión plena con su hogar espiritual. Ya no necesitan escapar de la tierra, porque la han transformado en una extensión del cielo. Han cumplido el propósito supremo: traer el paraíso a la tierra. Si has reconocido en esta revelación tu propia historia, si has sentido el eco de tu alma en estas palabras, entonces ha llegado el momento de abrazar tu verdadera identidad cósmica. El universo te ha elegido, te ha preparado, te ha guiado hasta este momento de despertar. Tu misión comienza ahora. Comparte esta revelación con otros que puedan estar pasando por el mismo proceso de despertar. Suscríbete a este canal para recibir más conocimientos espirituales profundos. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Somos una hermandad cósmica de almas que regresaron por amor, y juntos transformaremos este mundo.